Ok. Van a seguir llegando todavía atrasados. Estamos trabajando sobre la arquitectura de capas. El tema anterior tenía que ver con el nivel físico. Hemos trabajado con todos los medios físicos de transmisión, ya sean inalámbricos o inalámbricos. Y ahora vamos a adentrarnos un poco, vamos a ir subiendo en las capas y nos toca el nivel de enlace de datos. Pero si ustedes recuerdan un poco de historia, cuando hemos hablado de la suite de protocolos desde PIP o el estándar OSI, sabemos muy bien que había una competencia de alguna manera entre poder sacar el estándar adecuadamente en el tiempo especificado. El detalle está que OSI ha salido tan rápido como respuesta a TCP/IP, bueno, tan rápido entre comillas porque ha tardado demasiado, pero aún así ha cometido errores. Entonces, si bien OSI considera las 7 capas que SMA y IBM ya las tenía y se estaba estandarizando, en el nivel de enlace OSI cometió un error y ha tenido que remediarlo subdividiendo la capa en 2. Entonces, en vez de tener una capa de enlace de datos que trabaje de la capa física y nos dé algún tipo de servicio a la capa de red, la capa de enlace de datos se divide en 2 subcapas. En la capa de control de acceso al medio, MAC, y la capa de control de enlace lógico, nivel de enlace como tal. Entonces, hoy vamos a empezar a revisar todo lo que tiene que ver con la subcapa 1.5, así ha sido denominada, por no llamarle capa 2 y que tengan 8 capas al final. Entonces vamos a revisar la subcapa MAC y vamos a empezar a trabajar en función de qué forma se accede al medio. ¿Está bien? Entonces, nuestro tema tiene que ver justamente con esta subcapa, el control de acceso al medio. ¿Por qué se dan cuenta que cometen un error? ¿Por qué tratan de parchar la arquitectura de capas? Inicialmente, las redes, como hemos visto en el primer tema, se clasifican en redes de difusión o broadcast o redes de punto a punto. Cuando hablamos de redes de punto a punto, normalmente la comunicación se hace entre un computador y otro a través de un enlace y normalmente en este tipo de redes uno no necesita conocer la dirección del otro. Si ya están conectados, automáticamente están ya con la dirección del otro. Sin embargo, cuando las redes son broadcast, de difusión, hay una complejidad añadida. Hay muchos computadores que están compartiendo el mismo canal de comunicación. Entonces, necesitamos identificar cada uno de esos computadores tal que la información que fluya sepa a dónde llegar. Sabemos muy bien que cuando trabajamos en broadcast, todos reciben y solo aquel que es el destinatario correcto toma la comunicación y las demás la descartan. Entonces, bajo este esquema, se debería identificar al equipo destinatario. Entonces, esto ha introducido una complejidad adicional que no había sido tomada en cuenta en ese momento. La dirección se había tomado simplemente como un punto a punto. Por lo tanto, la capa o subcapa de control de acceso al medio va a mostrarnos distintos tipos de técnicas que nos permiten acceder a este medio sin mayores problemas. Pero ¿cuáles pueden ser los problemas que se originen para acceder al medio? Ustedes han estado haciendo una práctica que tiene que ver con comunicación inalámbrica y en esta práctica ustedes deberían haber determinado que el espectro de frecuencia que estén utilizando en el canal de frecuencia no se solape con ninguno de sus vecinos, de tal manera que esto permita garantizar que ustedes puedan tener una comunicación fluida en sus casas. Esa era la idea. Independientemente si tenían o no tenían un access point en sus casas, la práctica consistía en eso, en determinar un canal tal que no se solape con ninguna frecuencia de los vecinos y pueda trabajar adecuadamente. Y para eso hemos utilizado técnicas, hemos utilizado tecnología para poder hacerlo. Pero entonces, ¿qué implica el hecho de que podamos tener solapamiento de frecuencias?
Significa que mis vecinos van a estar trabajando a la misma frecuencia que mi access point. Y la información que fluya no es que vayan a verlo ellos o yo pueda ver la información de ellos, no se trata de eso. La información que fluya en esa frecuencia, ondas de radio, ondas de frecuencia, van a colisionar y se va a perder la información. De 10 mensajes que se originen, 2, 3 van a perderse. ¿Y en qué va a redundar eso? En que la velocidad de comunicación se va a degradar. Vamos a empezar a ver que existe menos velocidad que cuando habíamos encendido el access point. Van a echarle la culpa al operador que les provee el servicio de Internet. Sin embargo, el problema está dentro. La velocidad está llegando adecuadamente, pero se está distribuyendo mal. Entonces, esta colisión no solo se va a ver reflejada en la comunicación inalámbrica, la colisión también se ve reflejada en la comunicación alámbrica. Y es lo que vamos a empezar a revisar. Cuando existe un accidente vehicular en una avenida de distintas vías y hay un choque entre dos vehículos, se ocasionan distintos tipos de pérdidas. Cuando colisiona información, se pierde absolutamente todo. En un accidente vehicular se pueden tener pérdidas humanas, pérdidas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando colisiona la información, se pierde absolutamente todo. Entonces, los dispositivos que están enviando la información hacia un destinatario necesitan conocer que esa información ha sido perdida también, que ha venido una colisión. La colisión tiene que ver con muchos aspectos. Uno es la velocidad de propagación, el otro es el tamaño del mensaje, lo otro es la velocidad de transmisión. Y aquí les hacía el ejemplo, si recuerdan en clases anteriores, presenciales, entre la diferencia entre cuando cae un rayo, entre escuchar el sonido y ver la luz, entre sentir el trueno o sentir el relámpago. Uno va a llegar antes que el otro. Y por un simple cálculo aritmético podemos determinar a qué distancia ha caído ese rayo. Eso se llama velocidad de propagación. Es independiente de la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión del sonido o de la luz tienen diferencias. Sin embargo, independientemente de eso, está la velocidad de propagación por la distancia que tiene que recorrer de un punto a otro. Cuando utilizamos comunicaciones, ya sean alámbricas o inalámbricas, tenemos dos puntos que se están comunicando, dos puntos que están distantes. Y lo que tiene que ocurrir es que hay un mensaje que tiene que viajar, independientemente que el canal tenga una velocidad de transmisión X, la velocidad de propagación va a estar en función de la distancia que deba recorrer el mensaje. ¿Está bien? Pero para entender mejor lo que es una colisión, vamos a hacer uso de un software en su versión antigua. Este es el Packet Tracer. Y lo que tenemos aquí es un hub que tiene 3 computadoras conectadas. 3 computadoras que se conectan en estrella a través de un hub. Vamos a simular el paso del mensaje de una máquina a la otra. ¿Bien? Entonces voy a hacer que la PC0 mande un mensaje a la PC1, aquí abajo. Podemos ver que el mensaje llega al hub y el hub lo distribuye por todos los puertos posibles, menos por el de entrada. Eso es broadcast. La PC1 ha recibido el mensaje y la PC2 no ha recibido el mensaje. ¿Está bien? Aparentemente aquí no hay ningún inconveniente, no tenemos ningún tipo de colisión. ¿Qué sucedería si tomamos ahora el ejemplo de varios hubs conectados en cascada? Aquí tenemos varios hubs que están conectados en cascada. Vamos a hacer la simulación para que un mensaje, en este caso la PC1, mande un mensaje a la PC10, que está por aquí abajo. Entonces, en el camino, todos los hubs van a ser broadcast y el mensaje se va a ir descartando para aquellos destinatarios que no les corresponda, como podemos ver en la PC4 y PC3, y así sucesivamente el mensaje va a ir llegando hasta el destino correcto. Entonces,
La PC10 va a recibir el mensaje y en el camino ha habido un montón de espacio desperdiciado, tiempo desperdiciado. No importa. Vamos a suponer que este es el esquema donde funciona todo. Pero ahora vamos a simular el hecho de que la PC5 mande a la PC2 mensaje, la PC4 a la 11, la 6 a la 0, la 2 a la 9, la 8 a la 1, la 3 a la 7, la 7 a la 0, la 11 a la 1, al mismo tiempo. Y lo que vamos a ver es que ahora, cuando estos mensajes se originan y pueden llegar al hub, va a existir una colisión. Y esta colisión se va a propagar. Fíjense que aquí este mensaje morado que estaba saliendo del hub 8 aún no había colisionado con nadie. Sin embargo, ha llegado al hub central y ha colisionado también. Nadie ha recibido la información. Absolutamente nadie. ¿Qué sucedería si aquí hacemos un ejercicio simple? Vamos a reemplazar este hub central, que nos parece que es crítico, por un switch. Bien, colocamos el switch y vamos a conectar. Vamos a conectar con cables cruzados. No puedo hacerles las preguntas para poder hacer este tipo de trabajo. Y lo vamos a conectar en línea. ¿Sí? Entonces, este switch se está conectando al mismo tiempo que el hub que está ahí al centro. Y luego de que tengamos conectado el switch, vamos a desconectar el hub. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Les había pedido que se percaten del mensaje morado, que sí estaba pasando. Sin embargo, también ha entrado a la colisión. Aquí podemos ver un switch que reemplaza un hub de toda esta red de hubs. Vamos a ir a la simulación nuevamente. Al principio, fíjense cómo va a cambiar. Perdón. Veamos el primer ejercicio. La 1 está mandando a la 10. Va a llegar al switch y el switch ya no va a hacer un broadcast. Sin embargo, los otros hubs siguen haciendo broadcast y se sigue propagando la información, llegando a destinos que no son los necesarios. ¿Ok? Nos interesa cuando todos los equipos mandan al mismo tiempo. Veamos. Entonces, estos equipos llegan al hub, hay colisión. Este es el que nos interesa. Este está propagando y va a llegar aquí donde hay 3 que están colisionados y uno que no. Y ya que hemos utilizado un switch, esto ha logrado pasar. Y ahora sí, el destinatario es el correcto. Ha llegado a su destino. Simplemente reemplazando un switch en esta red de hubs, hemos logrado que los mensajes de la comunicación fluya de mejor manera. Obviamente la respuesta correcta sería, tenemos que reemplazar todos los hubs por switches y ya no tendríamos problemas de colisión. Sin embargo, los dominios de colisión de los hubs y los switches también son diferentes y eso lo vamos a ver en una clase siguiente. Vamos a trabajar ahora con switches para simplemente entender la diferencia que existe entre hub y switch. Aquí tenemos el mismo esquema que hemos visto en el anterior. Tenemos un switch que conecta 3 máquinas. Vayamos a la simulación. En este caso, la PC0 le va a mandar a la PC2 y luego la PC1 a la PC0. Veamos si existen colisiones. Llega el switch y el switch no hace broadcast. PC1 llega al switch y no hace broadcast. Entonces, aún si los colocamos al mismo tiempo, los switches no van a promover que existan colisiones. ¿Ok? Entonces tenemos una clara diferencia entre el trabajo de un switch y un hub. Veamos el trabajo de un access point. Es el que ustedes tendrían que haber analizado en el ejercicio anterior. Aquí tenemos un esquema parecido. 3 computadoras o 3 dispositivos conectados a través de un access point. Ahora no son cables, es comunicación inalámbrica. Okay. En la simulación vamos a hacer que la PC0 mande un mensaje a la PC2. Respuesta a la pregunta. ¿El access point se comportará como un switch o como un hub? Veamos. Llega al access point y este es el broadcast.
Pero no solo hacen broadcast por todos los puertos menos el originador, hacen broadcast por todos los puertos, incluyendo el originador. Así que la respuesta es obvia, es peor que un hub. Y es una de las razones por las cuales les había mencionado que es mejor utilizar siempre que se pueda comunicación alámbrica en lugar de comunicación inalámbrica. ¿Está bien? Continuamos. Ya entendiendo lo que es una colisión, vemos que los dispositivos afectan a estas colisiones, afectan a que podamos promocionar más colisión o menos colisión. ¿Está bien? ¿De qué forma se puede acceder al medio? Al cable, a la fibra óptica, al UTP, al coaxial, al aire. ¿De qué forma se puede acceder? De una manera que nos asegure que la información llegue a su destino. Existen dos tipos de estrategias para acceder al medio. La primera, ya la habíamos revisado y tiene que ver con estrategias estáticas. Si ustedes recuerdan las estrategias estáticas, teníamos dos: multiplexación por división de tiempo y multiplexación por división de frecuencia. Ambas son estáticas. ¿Recuerdan que poníamos el ejemplo del flujo del agua, las tuberías de agua, y que si los vecinos se iban, igual yo seguía utilizando solo lo que me tocaba? Era un desperdicio. Entonces, como es estático, no se puede cambiar en el tiempo, no se adecúa al tiempo. Una vez que se ha fijado esto, está establecido. No es tan malo, las estrategias estáticas no son tan malas. Existen muchas tecnologías que utilizan todavía estrategias estáticas, sobre todo la multiplexación por división de frecuencia, pero le aumentan una letra que adelanté y se llama ortogonal, donde se aprovecha esta división para poder mandar múltiples señales, ya no en el plano, sino en el espacio. Pero vamos a trabajar, lo que nos interesa ver a nivel de redes, no es tanto las estáticas, sino las estrategias dinámicas. Tenemos tres tipos de estrategias dinámicas: las aleatorias o de contención, las distribuidas y las centralizadas. ¿Está bien? Hagamos un repaso a la asignación estática de canales. Esto es algo parecido a las divisiones de frecuencia que podemos realizar o divisiones de tiempo. Se crean ciertas ranuras. Si ustedes recuerdan de la analogía que habíamos hecho con la tubería de agua, se crean subtuberías, pequeñas tuberías, las cuales nos distribuye todo el tiempo agua. La diferencia entre multiplicación por división de frecuencia o multiplicación por división de tiempo está en el hecho de que por multiplicación por división de frecuencia podemos tener, no seguir llegando tan tarde, vamos a estar con inconvenientes. Multiplicación por división de frecuencia, estamos dividiendo nuestro canal grande en pequeños subcanales, pero les estamos dando todo el tiempo. Entonces, la ventaja es que reciben todo el tiempo, pero a una menor frecuencia. La multiplicación por división de tiempo es que ahora no dividimos el canal, sino lo que dividimos son tiempos. Le damos todo el canal, pero por un tiempo limitado. La multiplicación por división de tiempo es la más parecida al trabajo de un procesador, de una computadora, sistemas operativos. Ahí tenemos un poco lo que es el tiempo compartido, multiplicación por división de tiempo. Entre la dinámica, tenemos que considerar diferentes elementos. Como ya no es estática la asignación, tenemos que considerar, por ejemplo, el tráfico. Cuando dividíamos la tubería de agua en 10 vecinos, cada uno tenía una tubería de un diámetro más pequeño, y los 9 vecinos se habían ido de vacaciones, el 10º vecino no recibía toda el agua, solo recibía lo que le correspondía a su 10ª parte. Eso significa es estático. En este caso podemos trabajar en función del tráfico. El canal va a ser único. Podemos tener colisiones observables. El tiempo puede ser continuo o ranurado. Se puede detectar o no detectar portadora. ¿A qué nos referimos con portadora? Si ustedes recuerdan, hemos visto modulación y codificación. Para la modulación utilizamos la señal analógica para mandar señal digital. La portadora vendría a ser la señal analógica. Es la que nos está permitiendo llevar. Pero si trabajamos con comunicación inalámbrica, la portadora vendría a ser la frecuencia. Tendríamos que tener algo que nos permita escuchar la frecuencia. En el caso del cable tendríamos que saber si alguien está usando, si hay un voltaje que está pasando por el cable, o hay alguna luminosidad que está pasando por la fibra óptica, para detectar que el canal está ocupado o que está libre.
Entonces, tenemos muchos elementos que nos permiten trabajar con asignación dinámica de canales. Y esto es mucho más ventajoso que una asignación estática. Volvamos al ejemplo. ¿A qué nos referimos con una estrategia dinámica aleatoria o de contención? Vamos a hacer una analogía simple, no vamos a trabajarla en función de las redes ni de la tecnología, eso lo vamos a ver a partir del siguiente tema, pero vamos a hacer una analogía. Ustedes tienen una reunión de estudiantes que están, no sé, queriendo tratar algún tema que les atinge. ¿Cuál es la forma de organización y de participación? ¿Cuál es el protocolo? Normalmente levantan la mano, se hacen escuchar, o si no, simplemente respetan el turno. Alguien está hablando, respetan lo que dice. Cuando termina de hablar, se ponen a hablar. Y si nadie más colisiona ese momento, entonces van a ser escuchados. Si hay dos personas que al mismo tiempo quieren ser escuchadas, bueno, van a tratar de darse el turno. Si alguien está en desacuerdo con otro, va a interrumpirle y puede generarse una discusión. Una discusión entre pareja vendría a ser colisión. Una conversación en pareja vendría a ser utilizar el mismo canal aleatoriamente. ¿Por qué aleatorio? Porque el que quiere hablar, habla. Entonces, estas estrategias son las que son más usadas en redes, las de aleatorias o de contención. Un representante claro es Ethernet, y es un video que vamos a revisar hoy día para destacar los puntos más importantes. Vamos a ver en el video al creador de la tecnología Ethernet, y este creador nos va a ir dando las pautas esenciales de en qué se han basado para poder trabajar y hacia dónde va Ethernet. ¿Bien? La siguiente, distribuida. Solo un nodo tiene el control en cada momento. Vamos a suponer que ahora su asamblea se ha magnificado y ahora tienen que trabajar en un coliseo. Toda la universidad a nivel estudiantil se tiene que reunir en una asamblea para definir algo. ¿De qué forma podemos participar? La misma que la anterior. Si quiero hablar, hablo. Por el espacio que tenemos en el auditorio, nadie nos va a escuchar. Entonces, normalmente necesitamos algún dispositivo de amplificación, un micrófono y un amplificador. Entonces, ¿qué sucede? El que tenga el micrófono en un determinado momento es el que tiene el control, es el que puede hablar. Si alguien quiere refutar, levantará la mano para que le pasen el micrófono y tendrá que esperar su turno. Esta es una estrategia dinámica distribuida. Nuestro Congreso, la Asamblea Plurinacional, el nombre que le han dado, maneja otro tipo de esquema para poder participar. No es aleatoria, aunque hemos visto en muchos videos en televisión donde en ciertos congresos hay gente o congresistas que se están peleando, justamente porque no están de acuerdo con algo, pero tienen un protocolo mucho más sofisticado. Normalmente el presidente del Congreso cita a una reunión para citar una ley y lo que hace es mostrar la ley proyecto para que puedan debatir. Y para debatir, todos los congresistas que quieran participar tienen que inscribir su nombre en una lista de oradores. Y el presidente del Congreso tiene que llamarlos en orden de inscripción para poder participar y darles un tiempo, para que todo el mundo que quiera participar escuche. ¿Sí? Entonces, esto es centralizado. Hay un único nodo que tiene el control, pero se invita periódicamente a los demás a poder transmitir. Normalmente esto se llama sondeo o poll. ¿Bien? Ok, estas son las tres estrategias dinámicas que a partir de la siguiente clase vamos a ir revisando de acuerdo a las tecnologías que veamos. Vamos a empezar por las aleatorias y vamos a ir describiendo las otras. Pero lo que me interesa ver ahora es cómo se ha originado esta estrategia aleatoria. Pues vamos a revisar un video que tiene que ver con el creador de Ethernet. Bueno, ustedes tienen el video subido, ¿okay? Pero vamos a destacar algunos elementos. No van a escuchar el audio, pero lo que me interesa es que puedan escuchar o puedan leer los subtítulos. Es Robert Metcalfe, el autor, es el inventor de Ethernet. Hablamos de Ethernet como la IEEE 802.3. Esta Ethernet ha sido creada por los 70
Este es el diagrama que caracteriza la Ethernet, donde, ¿cuál es la razón para llamarle Ethernet? Red al Ether, si quieren, de una forma donde un dispositivo utilizaba algún tipo de transceiver, algún tipo de comunicación que le permita conectarse a un canal común. Ellos parten de un protocolo llamado Aloha en ese momento. Vamos a revisarlo en la clase siguiente. Y este Aloha permitía ya manejar aleatoriamente la comunicación, pero tenía muchos inconvenientes. Entonces, ellos en, en la, en la empresa donde trabajaban, necesitaban conectar computadores personales. Estamos hablando del 73. La computadora personal data del 81. Entonces, estamos hablando de los creadores de la primera computadora personal que en realidad no ha dado luz, pero simplemente en su trabajo la tenían. Ellos inventan una forma de comunicar a través de cables coaxiales, las computadoras. Y estas computadoras, que se conectaban con cables coaxiales, dan origen a algo que se llama Ethernet, y que en su momento empieza a pelearse con una red que estaba totalmente establecida, IBM. ¿Cómo es que Ethernet gana la pelea a una red, a una empresa que era un monopolio en ese momento? El único, la única forma por la cual Ethernet ha sobrevivido y ahora tenemos Fast Ethernet, Giga Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 100G Ethernet o lo que sea, se origina en el hecho de que cuando manejan una topología en bus, Ethernet nace en bus, empieza a tener ciertos inconvenientes. Si ustedes recuerdan, cuando hemos explicado la diferencia entre topología en bus y topología en estrella, y cuando hemos explicado por qué el cable coaxial ha sido reemplazado por el par trenzado, hemos ido viendo que todos los elementos que sean ventajosos a la topología en bus y al cable coaxial han podido fácilmente ser mejorados, si quieren, o se ha llegado a una analogía con el cable de par trenzado. La gran ventaja la gran ventaja del par trenzado ha originado en que la topología en estrella permita que ahora un corte en una computadora no perjudique a toda la red. Esa posibilidad de pasar de topología en bus a topología en estrella ha hecho que Ethernet pueda ganar la batalla. Se ha popularizado. Xerox es la empresa para la cual Metcalfe trabajaba. Xerox ha sido la inventora de la PC. Xerox ha sido la inventora de interfaz gráfica para un sistema operativo. Xerox ha inventado el ratón y Xerox ha inventado la red. Es decir, las tarjetas de red que conocemos actualmente se han originado en la empresa Xerox, del cual Metcalfe y su compañero han trabajado. Entonces él dice que ha empezado a crear justamente las tarjetas de red para IBM, fíjense, en el 84, cuando ha creado Tricom, una empresa que se ha encargado de vender tarjetas de red. Y estas tarjetas de red ha popularizado el concepto de que las IBM ahora, las computadoras sueltas, podían fácilmente conectarse en redes. Este video, si ustedes lo ven con mucho más detalle y atienden con mayor detalle, se van a dar cuenta que va puntualizando diferentes elementos de por qué se ha originado una y otra red y qué ha hecho que actualmente tengamos las redes dominantes a nivel de Internet como manejamos. Entonces, este video nos da una buena idea de todo lo que ha pasado a nivel de la red de control de acceso al medio más popular llamada Ethernet. Esta tecnología CSMA-CD es la que ellos han inventado, el 73, y es la que ha regido a las redes de Ethernet hasta antes de la llegada de los switches. Cuando les he mostrado las colisiones con los hubs, es CSMA-CD la tecnología que está por detrás. Cuando les he mostrado las colisiones con switch, esta tecnología CSMA-CD ha sido reemplazada por la conmutación que manejan los switches.
Fíjense que Ethernet ha empezado con 2.94 megabits por segundo. Actualmente podemos llegar a 100 megabits por segundo, 100 gigabits por segundo, perdón. ¿No? Es lo que justamente puntualiza ahí. Y seguimos aumentando, o sea, la idea es esa. ¿Por qué se cambia de la red LAN a la red WAN? Justamente cuando hemos hablado de la fibra óptica les había dicho que ese esquema de separación entre WAN, LAN, MAN, WAN se ha roto por la fibra óptica. Entonces se está subiendo a redes mayores a través del Ethernet. Seguimos manejando Ethernet, pero en redes mayores. También es un concepto básico para las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, o sea, fíjense de la ironía que habla Metcalfe. Dice que el Ethernet se ha originado en una red inalámbrica llamada AlohaNet, ¿verdad? Y ahora vuelve a la red inalámbrica con lo que conocemos como Wi-Fi, 802.11. ¿Y por qué? Porque la esencia básica del Ethernet persiste en Wi-Fi, de tal forma que los paquetes que se manejan en Ethernet se puedan entender fácilmente en lo que es Wi-Fi y no necesitamos dos esquemas separados de red ni equipos gateway que nos permitan traducir los paquetes de uno hacia el otro lado. Aquí está empezando a hablar un poco de lo que es el Internet de las cosas, hacia dónde se están dirigiendo las redes. Para conectar redes de área extensa, normalmente se utilizaban módems y líneas telefónicas. Era la única forma de conectar. Ahora fíjense que a través de las líneas transoceánicas de fibra óptica podemos conectar grandes redes WAN y convertir en el Internet Working, por ejemplo. Entonces eso está explicando un poco ahí, en el sentido de que se han ido reemplazando lo que eran los teléfonos, T1, cables, modems, etcétera, por un elemento más interesante como la fibra óptica. ¿Ok? Este video entonces tienen como tarea para poder revisarlo con más calma. Nos va a dar una buena idea de todo lo que vamos a ver con protocolos de acceso múltiple. Vamos a empezar con Aloha, al cual ha citado él, y luego vamos a entrar a lo que ellos han originado, junto con VIX. Protocolos con detección de portadora, CSMA. Esto es Ethernet, como actualmente se conoce. ¿Ok? Entonces, desde la clase, pueden habilitar sus micrófonos para poder hacer algún tipo de pregunta. Buenas tardes, Lice. Hola. Una consulta. Broadcast es cuando se redirecciona el mensaje a varios puntos y enlace punto a punto sería el que llega a un solo destinatario. ¿Es cierto eso? Sí, esto es parte del primer tema de la materia en realidad, ¿no? Broadcast es difusión. Las redes han sido creadas en difusión. Es por eso que cuando les he mostrado cómo funciona un hub, eso es cómo se originaron las redes. Se manda algo y les llega a todos. Pero el que es destinatario correcto es el que va a tomar y los demás lo descartan. Punto a punto es lo que antes ocurría simplemente para unir dos redes LAN en una red WAN. Es decir, una red grande conectada a otra red grande.
y ahí ambos sabían sus direcciones y se comunicaban. Entonces, el esquema de switches vendría a ser más parecido a punto que a una difusión actualmente. Listo, gracias. ¿Algo más? Una pregunta, Inge, buenas tardes. Adelante. ¿Qué pasaría si dos máquinas envían mensaje al mismo tiempo a un switch? ¿Existe colisión con un hub o no? No, para nada. Más adelante en el tema vamos a ver cómo funciona un switch por dentro. ¿Bien? Y ahí vamos a poder ver que el switch es un conmutador. Switch significa conmutar. Switchar, si quieren, conmutar. En inglés simplemente es conmutador. Así que está cerrando circuitos entre uno y otro. Un conmutador es un interruptor de luz que ustedes tienen en su casa. Ese es un conmutador, si quieren, de alguna forma, porque cierra un circuito. Entonces, cuando establecemos una comunicación de equipos de un lado hacia otro, estamos cerrando circuitos entre esos equipos. Y estos circuitos son independientes de otros circuitos. Pues no es lo mismo que un hub. Vamos a poner nuestro switch. Veamos el hub, no importa. Entonces, si la PC0 se quiere comunicar con la PC1 y utilizamos un hub, esto llega y este hub lo único que hace es repetir. Un hub se llama concentrador. Vamos a hacer una analogía cuando les muestre una diapositiva más adelante en el tema, seguramente en la siguiente clase, donde vamos a ver por qué se ha reemplazado el bus con una estrella. Y se van a dar cuenta que en la práctica hemos reemplazado muy poco. Sí, seguimos teniendo un bus. Aquí, aunque no lo crean, sigue siendo un bus. La duda la van a sacar cuando les explique eso. Pero si trabajamos con un switch, el equipo intermedio es un conmutador. La PC0 se comunica con la PC1 y va a tener este circuito. ¿Bien? Si la PC0 se comunica con la PC2, va a tener este otro, sin que se interfiera. Y si la 2 maneja con la 1, va a tener este. Cada uno va a manejar su circuito propio, independiente, y no se van a afectar. Entonces no existen colisiones en ese sentido, aunque sí existe un dominio de colisión que vamos a revisar en la clase siguiente. Está bien, Inge, gracias. ¿Ok? ¿Nuevas preguntas? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Bueno, revisen el video, analicen lo que estamos viendo y cualquier duda que tengan lo pueden hacer en la clase de consultas. ¿Sí? ¿Nada más? Ok, voy a dejar de grabar entonces para poder